Muy buenas noches, ¿cómo está? En agosto del año 2005, hace ya una buena cantidad de años, se informaba lo siguiente, que la Polar regalaría 100 cachorros Beagle para el Día del Niño, y con cada uno irá un folleto sobre la tenencia responsable de los animales. Lo que pasa es que la seducción de la industria del retail llega a estos niveles. Mientras regalaba a los perros Beagle, reprogramaba unilateralmente a los incautos, es decir, a sus clientes. El año siguiente, en abril del 2006, se informaba que 5 millones de consumidores recibirían indemnización de las multitiendas, entre ellas la Polar. Ahí estaban Ripley, Corona, la Polar, ABC Dean, Almacenes París, etc. ¿Por qué? Porque habían cobrado en forma excesiva los intereses, excesivo cobros de intereses. Esto ocurría el año 2006. Y en febrero de este año, 2011, se informaba de las transacciones y de los morosos de las grandes multitiendas. Y naturalmente que estaba allí Falabella, Dean, etcétera, Líder, el supermercado, y no estaba la Polar, porque como había reprogramado sus deudas, tenía muchos morosos, pero estaban reprogramados unilateralmente que no tenían idea y por lo tanto no figuraba en los listados. De la Polar y sus efectos y de otros asuntos hablamos esta noche con el senador Alejandro Navarro, el presidente del MAS. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Gracias por la invitación. Esta larga introducción es justamente porque el asunto viene de hace muchos años, por eso rescato noticias del año 2005, pero parece que comenzó el 2003 el asunto, porque ya habían sido sancionados, o sea, hay una conducta, un patrón de conducta. Y en tercer lugar, porque de todas las informaciones que aparecían, resulta que la Polar salía indemne a principios de este año. Esa es la situación. Tomás, lo que está sucediendo, por cierto, tiene responsabilidades en este gobierno, en sus autoridades en el año y medio, hay responsabilidades que se arrastran a los gobiernos de la concertación. Lo único que me pregunto es si este escándalo, este terremoto, va a traer aparejado propuestas concretas que eviten que estas situaciones se vuelvan a repetir. Es decir, a la gente se le ha esquilmado, se le ha robado. La ministra Matei dijo, esto equivale a robarse un cajero automático, no, esto equivale a entrar a la bóveda y sacar todo. Entonces, la pregunta es, vamos a entrar en un análisis progresivo respecto de las responsabilidades, pero lo importante es saber si esto va a volver a ocurrir o no. Y yo me temo de que por cómo se están dando las cosas, la búsqueda de repactaciones, de acuerdos, en definitiva, lleva a la gente a buscar una compensación económica y el sistema siga sin regulación. Senador, yo tengo una sospecha. La sospecha es que todos sabemos que esto viene ocurriendo hace tiempo. Así es. Que se ha denunciado hace tiempo. Que incluso había habido sanciones, claro, pero cuando se dice que 5 millones recibirán indemnización, los clientes de la Polar recibieron cada uno 3.050 pesos. 3.050 pesos porque se llegaba sin preacuerdos. Así es. Entonces la sospecha es, ¿por qué nunca se sancionó si se sabía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ahora, perdón, Tomás, Juan Antonio Peribonio... Y la otra sospecha es, bueno, ¿financian estas empresas la política? ¿Ese es el problema, no? Yo siento que la ley que financia la política, que se reguló mediante un acuerdo político, tiene la incongruencia máxima que alguna vez le he comentado. Si un parlamentario viola la ley y gasta más del máximo, se le aplica una multa. O sea, alguien puede decirle, mira, tú gastas 300 millones, gastas 1.500 y te aplican una multa. Ahora, la pregunta directa, ¿estas empresas financian la política? Hay donaciones, ¿Y ese donaciones públicas y donaciones reservadas. Y por cierto, las reservadas es imposible conocer el origen. Está diseñado un mecanismo que no sepa si hay una evaluación, quién hace la donación. Entonces, tenemos un problema del lobby. El lobby no está regulado. Yo fui de los primeros diputados que presentó una ley del lobby, porque hay algunos que tienen mayores facilidades de permear a las autoridades, de llegar a las autoridades, a veces de inhibirlas. Por tanto, estamos frente a un tema de transparencia. Y este es un gobierno que llegó anunciando una nueva forma de gobernar. Yo tengo la esperanza de que efectivamente eso sea así, de que se hagan las acciones que prometió el presidente Piñera. En este tema, ¿el gobierno de Sebastián Piñera se parece al de la concertación? En este tema. Mira, las evaluaciones todo indican el año 2006, en Cencosud, cuando era gerente general Lawrence Goldborn, exactamente lo mismo. O sea, la tarjeta Jumbo Más subió 500 pesos, de 4.60 a 9.90, y la verdad es que se le condenó 26 millones. En forma unilateral. En forma unilateral, es el mismo sistema. Y hay un fallo de la Corte de Apelaciones condenatorio, hoy día está en apelación en la Suprema, pronto va a salir el fallo,
una condena de 26.000 millones a devolver una UTM por afectado y una multa, Tomás, a beneficio fiscal de 1,9 millones de pesos, 2 millones de pesos de multa por haber cometido una defraudación equivalente a $500.000 multiplicados por 54, que fueron los meses en donde operó esta alza unilateral, lo mismo que hoy día ocurre con la Polar. Ahora, José Roa ha hablado desde España, al parecer, y ha dicho que él dejó advertido a Peribonio, y Peribonio pactó 2.000 pesos. Yo creo que esta es una responsabilidad que tiene que aclarar, porque esto se sabía en el CERNAC en agosto y en noviembre, y se llegó a un avenimiento, se llegó a una mediación. Yo no sé, él debería haber informado al superintendente de Valores y Seguros, porque la verdad es que estaba frente a un hecho ilícito, más allá de buscar la compensación, estaba frente a un hecho cuya dimensión no conocía. Peribonio no debió haber, él es abogado, haber visto que aquí se estaba cometiendo un delito y como funcionario público no haber dado cuenta al Ministerio Público. Mira, pero Roa no le pasó lo mismo y no debe haber hecho lo mismo, por eso digo, no hay una continuidad aquí. Perfecto. Hay una continuidad, porque ¿qué explica que el interés máximo convencional sea el 50% o el anatocismo, intereses sobre intereses, continúe vigente, Tomás? Siempre que debatimos estos temas, la verdad es que operan muchos intereses, hay mucho lobby y lobby brutal. Pero ¿quiénes son los del lobby? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes llegan al Parlamento? Los bancos, las empresas, las grandes empresas que se instalan en las tribunas con cuaderno en mano a ver cómo votan. Eso ocurre. ¿Y conversan con los parlamentarios? Conversan. Pues, ¿sí? Yo encuentro legítimo el lobby, plata, pero que se conozca. O sea, ¿le ofrecen plata o no? Hay aportes, pues. ¿Sí? Sí, los aportes están reservados, públicos. El otro día un subsecretario me decía que los principales lobistas hoy día son justamente los parlamentarios, que están convertidos en agentes de empresas, de grupos, etcétera. ¿Esto es así? A ver, cuando hay un proyecto que a mí me interesa, de la pesca artesanal, por ejemplo, yo hago un lobby, por lo tanto que ese lobby sea abierto. Pero la verdad es que hay algunos que hacen lobby para grandes empresas, para proyectos que son millonarios, que muy poco tienen que ver con el interés de las personas. Entonces, la pregunta, Tomás, ¿por qué no hay ley del lobby en Chile cuando lo venimos discutiendo, ¿cuánto? 11, 12 años. Enrique Correa, uno de los principales opositores a que haya ley del lobby, él es lobista reconocido y tiene el mérito de reconocer que es lobista reconocido. Profitamos ley del lobby porque en definitiva aquí ha quedado cuestionada la capacidad y la autonomía de las autoridades. Yo te quiero decir, cuando fui a la Superintendencia de Valores el lunes 13, llevé la presentación de mandato de investigación, estaba el señor Heriberto Ursúa reunido con Fernando Coloma en la oficina y a la salida el señor Ursúa dice, vamos a investigar hasta el final. La verdad es que me dio una indignación. Yo dije, a usted tenemos que investigarlo. Si ustedes han cometido el fraude mayor en contra de las personas, a usted debe ser investigado, no invitado a tomar café a la superintendencia. ¿Y sabes qué? Está bien. Don Fernando Coloma es hermano del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma. El nuevo presidente de la Polar, César Barros, es hermano de otro diputado de la UDI, diputado Barros. Entonces uno dice, mira, es bueno transparentar, porque en definitiva, cuando la comisión investigadora que pretende aclarar estos hechos, tú sabes, 6 de concertación, 6 de derecha, más Marilovich. O sea, uno podría prejuzgar de que efectivamente ahí hay un equilibrio político que sabemos cómo se va a desencadenar. A propósito de César Barros, dicen que es un gran negociador. Yo no sé. Se armó en Chile. Sí, pero yo no sé cómo, por eso, yo no sé cómo apareció en la Polar. ¿Quién lo nombró? ¿Los bancos? Habría que investigar, yo espero que eso quede muy claro. ¿Hay un acuerdo político con la moneda? ¿Cómo apareció este señor? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? ¿Es amigo de quién? Menos de 12 días, tres presidentes de la Polar, eso es una irresponsabilidad mayor. Por eso que cuando Heriberto Ursúa va a la superintendencia, no me pareció adecuado desde el punto de vista de la transparencia. Ahora nos ponen al presidente Salmón Chile. ¿Cómo terminó la industria salmonera? Terminó en el piso, destruida por el virus ISA, pero también por los malos manejos. Entonces, yo no juzgo a la persona ético-moralmente, la juzgo por su hecho. La industria salmonera fue un desastre. A ver, pero César Barros dice que, todos dicen, o muchos dicen que salvó a la industria salmonera. ¿Pero qué es lo que hizo? Hizo dos cosas. Se consiguió del gobierno de Michelle Bachelet 400 millones de dólares para pagar a los trabajadores, etcétera, regalados. Y en segundo lugar, lo que hizo fue modificar la ley de manera que aumentaran su patrimonio para darlo en garantía a los bancos, ¿no es cierto? No, a todos nos encantaría que aumentara una hipoteca sobre un bien nacional de uso público pero por eso lo con garantía estatal y de propiedad de las empresas hipotecables en los bancos. Eso no ha existido nunca. Bueno, eso es lo que hicieron. Le aumentaron el patrimonio para que lo dieran garantía, con garantía además del Estado. Entonces resulta que, de nuevo digo, bueno, ¿y qué diferencia hay si César Barros fue el gran articulador frente al gobierno de Michelle Bachelet y logró esto del gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, continuidad perfecta, ¿no? Bueno, yo siento que parte de la explicación de por qué la Concertación pierde las elecciones es porque hay un hastiamiento generalizado sobre este tipo de prácticas. Y aquí hubo una promesa de que esta práctica iba a cambiar.
Pero a mí me dicen, mira, Hernán Calderón, presidente de Conadecu, me dice, nos rebajaron un 18% la plata para la Asociación de Consumidores, y en la DOS, quienes reparten esto, uno, son dos funcionarios. Uno es candidato a alcalde por la Florida de RN y el otro es el presidente metropolitano de RN. Ellos son los encargados de repartir la plata a las asociaciones de consumidores. Entonces uno dice, bueno, hay operadores políticos, este gobierno los hay. Entonces este gobierno tiene que aclarar mucho, transparentar cómo está operando, porque hay una cierta duda, como el presidente es un gran empresario, de que este gobierno está al servicio de los empresarios. Y todo indica que los conflictos de interés van a continuar hasta el final, hasta el último minuto del gobierno del presidente Piñera, porque existen, son reales. Ayer hubo una sesión especial en el Senado, hubo una discusión que no se pudo hacer. Hagamos un alto, volvemos en un instante.